Margaret caminó lentamente hacia la iglesia de San Francisco, con el olor de los lirios blancos impregnando el aire y el corazón pesado de tristeza. Su hija Anna yacía en un ataúd de roble rodeado de flores y de los susurros de amigos y vecinos que aún no podían creer que se había ido. A su lado estaba el pequeño Thomas, de solo 7 años, con una camisa demasiado grande para su pequeño cuerpo y sujetando la mano de su abuela como si temiera perderla también. Cuando el sacerdote comenzó la oración, la iglesia quedó en silencio, salvo por los sollozos y el viento golpeando las ventanas. Margaret bajó la vista para arreglar el cuello de Thomas, y él murmuró que el vientre de su madre era más grande. Antes de que alguien pudiera detenerlo, el niño se adelantó, levantó el borde del vestido blanco de su madre y un escalofrío recorrió la sala. A la luz de una vela cercana, Margaret vio que el abdomen de Anna estaba hinchado y cubierto de moretones oscuros, nada que pareciera una caída. Por un momento no pudo respirar. Marcus, el esposo de Anna, corrió, apartó al niño y forzó una sonrisa serena mientras la ira le brillaba en los ojos. Dijo a todos que mantuvieran la calma, pero su rostro estaba pálido. Margaret no podía dejar de pensar en los moretones. Más tarde, cuando la mayoría se había ido, pidió al director funerario, David Ramírez, que la dejara ver a Anna otra vez. En una habitación silenciosa detrás de la iglesia, él levantó lentamente el paño mortuorio. Los moretones eran de un púrpura profundo, su rostro intacto, su cabeza sin heridas. David susurró que esas marcas no venían de una caída. Margaret entendió que algo terrible había sucedido. En la casa de Anna, empacó su ropa y halló una caja de madera escondida en un cajón. Dentro había una tarjeta médica de la clínica St. Louis, ecografías y páginas de un diario escrito con mano temblorosa. Las palabras hablaban de miedo, dolor y un embarazo secreto de 12 semanas. Anna escribió que Marcus la había golpeado, pero esperaba que cambiara al saber del bebé. Margaret sintió culpa por no haberlo notado antes. A la mañana siguiente fue a la clínica. El doctor Edward Herrera explicó con delicadeza que Anna había muerto por hemorragia interna causada por un golpe fuerte en el abdomen, sin señales de caída. Marcus había exigido trámites rápidos y rechazó más pruebas. Margaret salió en silencio, temblando. Días después, al comprar flores, vio a Marcus riendo en un café con una joven llamada Verónica Chávez, su secretaria, tomados de la mano. La ira llenó su corazón, pero esperó y planeó. Pronto se reunió con Verónica en otro café, le mostró las fotos y pidió la verdad. El miedo quebró a Verónica, quien confesó que Anna los había descubierto juntos, discutieron y Marcus la golpeó con furia. Margaret se marchó sin decir nada, sabiendo que él había matado a su hija. Decidida a que enfrentara su culpa, comenzó a enviar crisantemos blancos a su oficina y una ecografía con las palabras «Devuélveme a mi hijo» en su buzón. Los vecinos decían que Marcus no dormía, murmurando que no era su culpa. Margaret hizo que un electricista conectara una vieja radio en su garaje para que sonara la nana de Anna a medianoche. Esa noche él rompió la radio gritando al vacío. Ella sintió una paz sombría, sabiendo que el tormento había comenzado. Finalmente reunió todas las pruebas, el diario, la tarjeta, las ecografías y una grabación de la confesión, y las llevó al comandante Héctor Luna. Marcus fue arrestado frente a su oficina, gritando que era inocente, mientras Thomas lloraba abrazando su oso. En el juicio, la fiscalía presentó las pruebas, Verónica testificó llorando. Marcus negó, pero su miedo lo traicionó. El juez lo condenó por homicidio y violencia doméstica. Margaret sintió alivio. Luego visitó la tumba de Anna, colocó margaritas y susurró que la justicia había comenzado. Decidió ayudar a otras mujeres. En la organización Mujeres Valientes conoció a la directora Teresa y empezó a ser voluntaria, repartiendo folletos, cocinando y escuchando historias de dolor. Les decía que no callaran jamás. Cada noche encendía una vela ante la foto de Anna y prometía mantener viva su memoria ayudando a otras. Semanas después, despertaba cada amanecer con el aroma de café y cera, su mente siempre volviendo a Anna y a los moretones que hablaban sin palabras. Thomas vivía con ella, dibujando a su madre y al limonero que había plantado. Le preguntaba por su padre, y ella respondía que estaba lejos. Prometió que el niño crecería sin miedo. En el centro Mujeres Valientes enseñaba costura,
Ayudaba a mujeres a ganar dinero y les dejaba mensajes de fortaleza: vales más que tu dolor. La llamaban Mamá Margaret, y llevaba ese nombre con orgullo. Aunque Marcus estaba preso, temía que el dinero lo liberara. Guardó todo bajo llave, orando cada noche. Un día recibió la carta del tribunal, debía testificar de nuevo. En la audiencia, vestida de negro y con el pañuelo bordado por Anna, habló con calma sobre la verdad. Marcus estaba pálido, vacío. Cuando el veredicto se leyó, fue condenado a una larga prisión. Afuera, bajo la lluvia, Margaret sintió que algo dentro se liberaba. Dedicó sus días al refugio, creando con las mujeres un proyecto llamado La Luz de Anna, un hogar seguro para madres e hijos. Pintaron las paredes de azul cielo y colgaron un cartel con el nombre de Anna. Thomas crecía fuerte, aprendiendo a leer. A veces preguntaba si su madre lo veía desde el cielo, y Margaret decía que el amor nunca desaparece. Escribía en su diario las historias de las mujeres, guiada por la memoria de su hija. En las noches, miraba las estrellas y creía que brillaban más, como si Anna fuera una de ellas. La comunidad empezó a cambiar. Los sermones hablaban de respeto, los maestros enseñaban a hablar ante el maltrato. El dolor de Margaret se volvió fuerza para otros. En el primer aniversario de la muerte de Anna, llevó margaritas y una vela al cementerio. Ya está hecho, hija mía, susurró. Él no podrá dañar a nadie más. El viento movió su cabello como si Anna respondiera. Por primera vez desde aquel día, creyó en los nuevos comienzos. Meses después del veredicto final, su vida tomó un ritmo tranquilo. Cada mañana en el barrio Santiago, la luz atravesaba las cortinas y los gallos cantaban. Preparaba el desayuno, llevaba a Thomas a la escuela y los vecinos la saludaban con respeto. Thomas crecía feliz y curioso, leyendo en voz alta por las noches. En el refugio, La Luz de Anna recibía a mujeres con miedo en los ojos y las ayudaba a sentirse seguras. A veces, al atardecer, miraba la luz dorada y sentía a su hija cerca. El refugio crecía con donaciones, vendían bolsos y servilletas bordadas. De vez en cuando llegaban noticias del tribunal: Marcus seguía preso, su apelación rechazada. Margaret ya no sentía odio, solo lástima distante. Una tarde, mientras tomaba té, Thomas trajo una carta, una invitación para su obra escolar. Ella sonrió. Esa noche abrió la caja de Anna, tocó las páginas, la ecografía y el pañuelo. Está creciendo fuerte, hija mía, susurró. El día de la obra, el niño salió al escenario con una corona de cartón y una sonrisa tímida. Margaret lloró de alegría. Al volver a casa, bajo las luces de la calle, comprendió que por primera vez caminaba no con dolor, sino con gratitud. La vida no le había quitado el sufrimiento, pero le dio un propósito. Meses después, el refugio recibió reconocimiento, y Margaret fue invitada a hablar sobre la prevención de la violencia doméstica. Al principio dudó, hablar en público le asustaba, pero recordó cuánto había costado su silencio. De pie ante desconocidos, contó su historia con palabras sencillas, explicando que el abuso puede esconderse tras sonrisas amables y casas bonitas, y que toda mujer tiene derecho a vivir sin miedo. Su honestidad conmovió muchos corazones. Personas se ofrecieron como voluntarias, donaron y apoyaron la causa. El refugio se amplió con 2 habitaciones más, pintadas con colores suaves elegidos por las propias mujeres. En la pared del salón principal colgaron una foto enmarcada de Anna rodeada de margaritas y una pequeña placa que decía: en memoria de quienes encontraron el valor de hablar. Margaret solía detenerse frente a esa foto, tocaba el marco y susurraba una oración silenciosa. Sabía que, aunque la vida de su hija fue truncada, su historia seguía protegiendo a otras. Las estaciones cambiaron, y también Margaret. Su cabello se volvió más gris, sus pasos más lentos, pero su corazón más fuerte. Thomas creció hasta convertirse en un adolescente reflexivo que ayudaba en el refugio después de la escuela, enseñando a los niños pequeños a leer. Decía a las recién llegadas que su madre había sido una heroína que ayudó a otras madres a encontrar paz. Escucharlo siempre hacía brillar los ojos de Margaret. A veces aún soñaba con Anna, de pie en un campo de margaritas, sonriendo bajo una luz cálida. En esos sueños Anna nunca hablaba, pero su rostro tranquilo le decía a Margaret que era libre. Cada mañana, esos sueños le daban fuerza para continuar.
Los domingos tranquilos visitaba el cementerio, llevaba crisantemos blancos y se sentaba junto a la tumba durante horas, hablando suavemente sobre los progresos de Thomas, las mujeres a las que había ayudado y la esperanza nacida del dolor. El viento siempre parecía levantarse con suavidad al terminar, llevando pétalos por el aire como pequeñas bendiciones. El mundo fuera de su tristeza se había vuelto más grande y amable, y ella era parte de ese cambio. Una tarde, al cerrar el refugio tras un largo día, miró al cielo donde aparecían las primeras estrellas. Sonrió, sabiendo que el dolor tal vez nunca desaparece, pero el amor puede transformarlo en algo duradero. Caminó a casa bajo las farolas, su sombra a su lado, pensando en la niña que había criado, la mujer en que se había convertido y el niño que aún protegía. La historia de Anna había empezado con tragedia, pero terminó con fortaleza, y esa fuerza vivía ahora en cada mujer que Margaret ayudaba y en cada vida que tocaba. Entendió entonces que la justicia no solo se encuentra en los tribunales, sino también en la bondad, en el valor y en la voluntad de seguir adelante sin importar la herida. Pasaron los años suavemente y el tiempo ablandó el dolor que una vez gobernó su corazón. El barrio Santiago había cambiado, las casas tenían nueva pintura, las calles estaban más limpias y la risa resonaba desde el parque cercano. Su pequeño hogar seguía igual, pero lleno de calidez, fotos y cartas de mujeres a las que había ayudado. Thomas se había convertido en un joven alto y bondadoso, estudiando trabajo social en la universidad local. Decía que quería ayudar a las familias a sanar, para que ningún niño llorara como él alguna vez lloró. Margaret veía en él la misma fuerza serena que tenía Anna, y eso la llenaba de orgullo. Cada mañana preparaba té y se sentaba junto a la ventana a ver el amanecer sobre los tejados, pensando en el largo camino recorrido, de la desesperación al propósito, del dolor a la paz. El refugio Luz de Anna se había transformado en una fundación apoyada por donaciones y por la ciudad. Las mujeres que un día llegaron rotas ahora eran consejeras, maestras y defensoras ayudando a otras a empezar de nuevo. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños que habían encontrado seguridad allí, y en la pared principal colgaba un gran mural de margaritas y luz del sol, pintado en honor a Anna. Margaret visitaba a menudo, aunque ya no trabajaba tanto. Sus manos eran más lentas y sus rodillas dolían, pero su sonrisa seguía firme. Siempre la recibían con afecto y respeto, símbolo de valentía y recordatorio viviente de que una sola voz puede cambiar muchas vidas. A veces se sentaba con Teresa, la directora, revisando cartas de mujeres que habían dejado hogares violentos y vivían libres. Todas empezaban igual, gracias por no dejarme rendir. Leerlas le traía lágrimas, pero ya no de dolor, sino de esperanza. En casa, la caja de madera de Anna descansaba en un estante junto a la ventana. Ya no era una caja de tristeza, sino de memoria. Dentro estaban las páginas del diario, la ecografía y algunas cartas dobladas de Thomas, escritas desde la universidad. Hablaba de sus clases, de las familias que ayudaba y de cómo había contado la historia de su madre en una conferencia. Escucharon, abuela, escribió. Lloraron, pero también entendieron. Esas palabras dieron paz a Margaret. Sabía que la voz de Anna seguía viva en ambos. Los fines de semana Thomas la visitaba con amigos de la universidad para conocer a la mujer que inspiró su camino. Se sentaban en el jardín, donde aún crecía el viejo limonero, fuerte y fragante. Los jóvenes escuchaban sus historias y se marchaban inspirados a hacer el bien. Margaret pensaba que el amor de Anna había llegado más lejos de lo imaginable. Por las tardes caminaba a la iglesia de San Francisco, donde fue el funeral de su hija. Ya no sentía el aire pesado. Encendía una vela, murmuraba una oración y se sentaba en silencio, sintiendo que el dolor nacido allí se había vuelto fortaleza. El sacerdote la saludaba con cariño, llamándola la visitante más fiel. Un día, sentada en un banco cerca del altar, cerró los ojos y pensó en Anna, no como la mujer que sufrió, sino como la niña alegre que horneaba pan y corría por el patio. Casi pudo oír su risa. Al día siguiente regresó al refugio para ayudar en un nuevo evento sobre los primeros signos de la violencia doméstica. Thomas fue uno de los oradores, y verla lo llenó de orgullo. Él habló con calma y compasión, diciendo que el silencio alimenta el abuso y que el valor puede salvar vidas. La gente escuchó con atención y luego se acercó a agradecerles. Margaret sonreía,
sabiendo que la historia de Anna era ahora un escudo para otros. Esa noche, en casa, preparó té y se sentó junto a la ventana. La luz de la luna tocaba el limonero, y el aire llevaba el suave aroma de sus flores. Sintió calor en el pecho y supo que Anna estaba allí, más allá de las estrellas, orgullosa y en paz. En los meses siguientes, su salud comenzó a debilitarse. Se cansaba con facilidad, respiraba más despacio, pero nunca se quejaba. Pasó su último año rodeada de amor, Thomas, las mujeres del refugio y los niños que la llamaban abuela Margaret. En su último cumpleaños celebraron en Luz de Anna. El salón estaba decorado con margaritas y Thomas la sorprendió con un collage de fotos. Anna con el bebé Thomas, la apertura del refugio, las mujeres sonriendo. Margaret lo miró, tocó el vidrio y sonrió entre lágrimas. He vivido suficiente, dijo suavemente, y estoy agradecida. Esa noche le pidió a Thomas que si algún día ella partía, continuara su labor y mantuviera vivo el refugio. Él prometió hacerlo. Unas semanas después, en una mañana suave de primavera, falleció pacíficamente mientras dormía, con la caja de madera junto a su cama. Todo el vecindario asistió a su funeral. La iglesia volvió a llenarse, pero esta vez el aire era ligero y los lirios olían a esperanza. La gente habló no de tragedia, sino de legado. Teresa dio un breve discurso, llamándola madre de cientos de mujeres. Thomas, conteniendo lágrimas, dijo que su abuela le enseñó que el amor no es solo lo que sentimos, sino lo que hacemos. Cuando la enterraron junto a la tumba de Anna, las margaritas cubrieron ambas lápidas. El viento sopló suavemente, esparciendo pétalos sobre la hierba, y todos sintieron que las dos almas estaban juntas otra vez. Años después, el refugio creció bajo el cuidado de Thomas. Se construyó una nueva ala con el nombre de Margaret, pintada en azul claro, su color favorito, y en la entrada colocaron una placa que decía, el valor comienza donde termina el silencio. Los visitantes se detenían a leerla antes de entrar. Cada primavera, Thomas llevaba margaritas al cementerio, se sentaba entre las dos tumbas y les contaba sobre las nuevas mujeres ayudadas, los niños protegidos y las vidas transformadas por su historia. Al mirar al cielo, siempre sentía que dos corazones lo observaban, su amor infinito e intacto. Pasaron muchos años tras la muerte de Margaret, pero su historia siguió resonando en las calles del barrio Santiago y más allá. La Fundación Luz de Anna se convirtió en uno de los refugios más respetados de la ciudad y su influencia se extendió a pueblos vecinos con nuevos centros del mismo nombre. Thomas, ya un hombre en sus 30, era su director. Tenía la misma calma y fuerza que su madre y su abuela, y la gente decía que su voz transmitía esperanza. El viejo limonero aún crecía detrás de la casa de Margaret, fuerte y lleno de frutos cada verano. Thomas la visitaba a menudo, manteniéndola limpia y con el aroma a pan fresco, como antes. Enmarcó una foto de Anna con el de bebé y otra de Margaret en su jardín. Para él, esas dos mujeres eran las raíces de todo lo que era. Cada aniversario de sus muertes invitaba a las mujeres y niños de la fundación al cementerio para una ceremonia de recuerdo. Llevaban margaritas y crisantemos, las colocaban sobre las tumbas mientras sonaba música suave. No era un acto triste, sino de gratitud, del gran dolor había nacido un gran propósito. Luego, Thomas caminaba solo por el cementerio, se detenía bajo el viejo roble y susurraba, «Seguimos ayudándolos, mamá, abuela. Espero que puedan verlo». En esos momentos sentía una brisa suave, la misma que pasaba por el jardín de Margaret, con aroma a flores de limón y paz. La vida en la fundación era intensa pero plena. Thomas se rodeó de personas que compartían su visión, muchas de ellas antiguas sobrevivientes. Entre ellas estaba Elena, una trabajadora social que años atrás llegó al refugio como madre asustada. Encontró fuerza, estudió y regresó para ayudar a otras. Con el tiempo, ella y Thomas formaron un lazo de respeto y propósito. Trabajaban juntos organizando talleres, grupos de apoyo y programas educativos para niños. Las aulas estaban llenas de risas, un contraste con el dolor del pasado. En el salón principal aún brillaba el mural de margaritas, símbolo de esperanza. Debajo, Thomas colocó una placa de bronce con las palabras, para Anna y Margaret, cuyo amor lo cambió todo. El gobierno reconoció su labor y Thomas fue invitado a conferencias y escuelas.
Cada vez contaba la historia de su madre, no para causar tristeza, sino para enseñar que el silencio destruye vidas. Sus palabras eran serenas y sinceras, tocando a cada oyente. Los medios locales lo llamaron el nieto de la fortaleza, lo que atrajo más apoyo. Pese al éxito, Thomas siguió humilde, diciendo que sus logros eran la continuación de las mujeres que lo precedieron. En las tardes tranquilas volvía a la vieja casa, se sentaba en el porche y pensaba en cómo la vida había cerrado su círculo. La casa, antes llena de dolor, ahora resonaba con las risas de los niños del barrio, convertida en biblioteca y sala de estudio. Dentro, la caja de madera permanecía intacta, guardiana del origen. A veces la abría solo para sentirla cerca. Las páginas del diario estaban amarillentas, la ecografía aún visible. Ya no leía las palabras, las conocía de memoria. La caja ya no simbolizaba pérdida, sino transformación, una historia que convirtió el sufrimiento en propósito. Con los años, Thomas y Elena se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia de San Francisco, el mismo lugar de los funerales de Anna y Margaret, pero esta vez lleno de luz y alegría. El sacerdote habló de cómo el amor puede renacer de las cenizas, y cuando intercambiaron votos, las campanas sonaron como una promesa cumplida a través de generaciones. Se mudaron a la casa de Margaret, restauraron el jardín y pintaron las paredes de azul claro, el color que ella amaba. Pronto nació su hija, a la que llamaron Grace Anna, en honor a las mujeres que moldearon sus vidas. Grace creció rodeada de amor, entre historias de valor y esperanza. A medida que crecía, aprendió sobre su abuela y su bisabuela no a través de la tragedia sino del legado que habían construido. Thomas le enseñó que el mundo puede ser cruel, pero que la bondad y la verdad pueden enderezarlo. Cuando Grace cumplió 10 años, plantó un nuevo limonero junto al antiguo. Thomas la ayudó a cavar la tierra, mientras trabajaban, le dijo que algún día entendería cuánta fuerza puede brotar de la tierra si se riega con amor. La fundación siguió prosperando y Grace pasaba las tardes allí, dibujando para los niños y ayudando a ordenar libros en la pequeña biblioteca. Todos decían que tenía la sonrisa de Anna y los ojos serenos de Margaret. En el 20º aniversario de la fundación, la ciudad honró a Thomas y a su equipo por su contribución a la sociedad. Durante la ceremonia, se puso de pie ante cientos de personas, tomando la mano de Grace, y dijo que el premio pertenecía a todos los que habían elegido el valor sobre el miedo. Al terminar, el público se levantó entre aplausos. Alzó la vista, vio el atardecer dorado a través de las ventanas del salón, por un instante fugaz, imaginó a su abuela y a su madre de pie juntas entre las margaritas del mural, sonriendo con orgullo. Esa noche, al regresar a casa, el aire era fresco y suave. Entró en el jardín, el aroma de las flores de limón llenándolo todo, y sintió una paz más profunda que nunca. Supo que el amor, una vez nacido, nunca muere de verdad, solo encuentra nuevas manos, nuevos corazones y nuevas historias para vivir. Pasaron otra vez los años y el mundo siguió cambiando, pero la casa de Santiago permaneció como una memoria viva de la familia que transformó el dolor en compasión. Los limoneros del jardín habían crecido altos, sus ramas entrelazadas como dos generaciones unidas por el amor. Grace Anna, ya una mujer joven, había heredado la misma voz suave y el espíritu decidido que alguna vez pertenecieron a Margaret y a Anna. Estudió psicología en la universidad, inspirada por las historias que su padre le contó desde la infancia, relatos que cargaban tanto dolor como fortaleza. Cada tarde, después de clases, pasaba por la Fundación Luz de Anna, ahora un gran centro con múltiples programas en toda la ciudad. Caminaba por pasillos llenos de risas y del aroma a pan recién horneado de la pequeña cocina que atendía a mujeres y niños. En las paredes había fotos de Margaret y Anna, sus sonrisas eternas, sus ojos calmos y amables. Grace solía detenerse ante ellas, susurrando en silencio que continuaría su labor. Su padre, Thomas, había empezado a ir más despacio, con el cabello plateado y los pasos suaves, pero el orgullo por su hija le daba energía sin fin. Le había enseñado que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, podía cambiar una vida entera. Grace lo creía profundamente. Inició un nuevo programa dentro de la fundación para ayudar a niños que habían presenciado violencia en casa, ofreciéndoles arteterapia y espacios seguros para expresar su dolor con dibujos, música y palabras. El programa creció rápido y pronto otras organizaciones buscaron colaborar. Grace trabajó sin descanso,
a menudo quedándose hasta tarde para preparar informes, organizar actividades y visitar familias que necesitaban ayuda. La admiraban no solo por su dedicación, sino por su humildad. Nunca hablaba de sí misma, sino de aquellos a quienes quería ayudar. Los fines de semana, ella y Thomas visitaban el cementerio, llevando margaritas y flores de limón. Limpiaban las tumbas y se sentaban en silencio, hablando en voz baja de cómo la vida había convertido el dolor en propósito. El cementerio se había vuelto un lugar no de duelo, sino de gratitud. Grace llevaba siempre una libreta, en ella escribía todo lo que aprendía de la gente que conocía, sus historias, sus luchas y sus esperanzas. Una tarde, al leer esas notas en casa, encontró una línea escrita meses antes: la sanación comienza cuando alguien escucha. Sonrió, comprendiendo que escuchar era exactamente lo que Margaret había hecho por aquellas mujeres tiempo atrás. Al día siguiente propuso a la Junta construir un centro de consejería llamado El Lugar de Margaret, dedicado a ofrecer apoyo de salud mental gratuito a sobrevivientes. La idea fue aprobada y la construcción comenzó poco después. El edificio era sencillo pero lleno de luz, con paredes azules y ventanas que se abrían a un jardín con margaritas y limoneros. En la inauguración, Thomas se situó junto a su hija con los ojos llenos de lágrimas. Habló brevemente, con voz serena y orgullosa, diciendo que cada ladrillo llevaba la fuerza de las mujeres que antes habían sufrido en silencio. Luego Grace tomó el micrófono y dijo que esperaba que el lugar de Margaret fuera un hogar para los nuevos comienzos. Sus palabras conmovieron a todos. En ese momento sintió algo profundo, la certeza tranquila de que las mujeres que la precedieron seguían guiando sus pasos. Con los años, el trabajo de Grace llegó mucho más allá de St. Louis. Empezó a viajar a otros pueblos, ayudando a crear centros similares, formando voluntarios y hablando sobre la importancia de la compasión y la prevención. Su calma confiada inspiró a otros, y pronto la red Luz de Anna se expandió por todo el país. Los periódicos publicaron artículos sobre sus logros, llamándola la nieta de la esperanza. Aceptó el reconocimiento con humildad, repitiendo siempre que todo comenzó con una madre, una abuela y un niño que se negaron a guardar silencio. Thomas, orgulloso pero cada vez mayor, pasó sus últimos años rodeado de paz. A menudo se sentaba en el jardín viendo a Grace dirigir reuniones bajo los árboles, su voz suave pero firme, su presencia serena. Entonces supo que había cumplido su promesa a su abuela. Cuando murió tranquilamente una mañana de invierno, Grace lo enterró junto a Anna y Margaret bajo el mismo árbol donde cada primavera florecían las margaritas. El funeral fue sencillo, lleno de personas cuyas vidas él había tocado. Grace se paró ante las tumbas, con el corazón pesado pero colmado de amor, y susurró que continuaría todo lo que habían construido juntos. Meses después volvió a su labor con mayor determinación. Creó un fondo de becas para jóvenes que estudiaban trabajo social y lo llamó Beca Familia Rivers en honor a su familia. También comenzó a escribir un libro sobre su historia, no como tragedia sino como un viaje de fortaleza y fe. Cada página llevaba un mensaje de valentía y transformación, recordando que el silencio solo alimenta el dolor y que la sanación empieza con la verdad. Pasaron los años y el mundo volvió a cambiar. Pero el nombre Luz de Anna siguió siendo símbolo de seguridad y esperanza. El logotipo del refugio, una margarita blanca sobre un sol dorado, se hizo reconocido en todo el país. Cuando la fundación celebró su 50º aniversario, Grace, ya mayor pero aún radiante, se paró ante cientos de personas reunidas en el ayuntamiento. Detrás de ella, una gran pantalla mostraba fotos de Margaret, Anna y Thomas, sus rostros iluminados con luz suave. Habló con sencillez, voz firme y sincera. Dijo que su familia había sufrido por el miedo, pero que el amor les enseñó a convertir el dolor en propósito. Recordó que el acto más pequeño de cuidado, una mano tendida, una palabra amable, un lugar seguro, puede salvar una vida. La multitud aplaudió con emoción y Grace sintió lágrimas, no de tristeza sino de plenitud. Esa noche, al volver a casa, el jardín brillaba a la luz de la luna. Los limoneros se mecían suavemente y el aroma de sus flores llenaba el aire. Se sentó en el porche, abrió su cuaderno y escribió su última línea: convirtieron el dolor en luz, y yo la mantendré encendida. Al cerrar el cuaderno, miró al cielo, donde las estrellas titilaban suaves, y sintió a su familia cerca.
Le susurró buenas noches, sabiendo que el amor verdadero, nunca termina, solo cambia de forma y continúa en quienes recuerdan. Pasaron muchos más años y el cabello de Grace se volvió lentamente plateado como el de su padre, pero su espíritu nunca se desvaneció. La casa del barrio Santiago, donde todo comenzó, se convirtió en un emblema de bondad. Gente de pueblos lejanos acudía a verla, a fotografiar los limoneros que habían crecido altos y fuertes, erguidos como guardianes de la memoria. La fundación siguió creciendo más de lo que Grace había imaginado de joven. Luz de Ana tenía ya sedes en varias ciudades, cada una con el mismo símbolo, una margarita blanca sobre fondo dorado. En cada centro colgaba el mismo mural, dos mujeres y un niño rodeados de luz, representando a Margaret, Anna y Thomas. Grace visitaba a menudo cada sede, conocía a los nuevos voluntarios, escuchaba sus historias y les recordaba que la compasión importa más que la perfección. Cuando hablaba, su voz era calma, sabia y cálida. Ya no hablaba de tragedia, sino de fuerza, de sanación y de cómo la esperanza puede sobrevivir al dolor. Decía a menudo que la historia de su familia no trataba de sufrimiento, sino de transformación. Los trabajadores jóvenes escuchaban atentos, tomando notas para preservar sus palabras. Cada año, en la misma mañana de primavera, Grace volvía al cementerio con margaritas y flores de limón. El camino a las tumbas había cambiado con el tiempo, bordeado de altos árboles y pájaros que llenaban el aire de cantos suaves. Siempre iba sola, caminando despacio hasta las 3 tumbas alineadas. Limpiaba las piedras con cuidado, colocaba las flores y susurraba agradecida por todo lo que le habían enseñado. Les contaba que la fundación había ayudado a miles de mujeres y niños a encontrar seguridad, que el mensaje que ellas comenzaron aún se extendía como la luz del sol y que sus nombres se habían vuelto símbolos de fe. El viento respondía rozándole las mejillas, como una bendición. Después de esas visitas, iba a la vieja casa, abría de par en par las ventanas y dejaba que el aroma de las flores de limón llenara las habitaciones. Dentro conservaba la misma caja de madera que Margaret custodiaba, ahora expuesta en una vitrina del salón. Los visitantes pedían verla y ella siempre decía que no era solo una caja, sino el inicio de un movimiento que salvó vidas. Las páginas del diario estaban frágiles por la edad, la tinta desvaída, pero el sentido era claro. Cada trazo, un grito silencioso que se convirtió en una voz lo bastante fuerte para cambiar el mundo. A veces Grace se sentaba a su lado al atardecer, viendo la luz dorada caer sobre la mesa y pensando en las generaciones que la precedieron. Imaginaba las manos de su abuela cosiendo en la pequeña cocina, la voz de su padre guiando a niños asustados y la sonrisa de su madre bajo el sol de la mañana. Llevaba a todos en el corazón. Una tarde, en el 60º aniversario de la fundación, una joven reportera la entrevistó en el jardín. El aire olía a limón y a tierra tras una llovizna. La reportera le preguntó de dónde sacaba fuerzas para seguir tras tantos años. Grace sonrió, con ojos dulces, y dijo que el amor nunca termina, solo cambia de manos. Explicó que su fuerza venía de las mujeres que se negaron a rendirse y de los recuerdos de su familia, que le enseñaron que el silencio debe romperse siempre. La reportera preguntó si alguna vez se sentía cansada, y Grace rió despacio. Dijo que el cansancio es parte de la vida, pero el propósito lo hace más ligero. El artículo se publicó con el título La casa que hizo crecer la esperanza. Gente de todo el país lo leyó, y muchos se ofrecieron a donar, a ser voluntarios o a compartir su gratitud. Con el paso del tiempo, Grace empezó a formar a una nueva generación de líderes para la fundación. Una de ellas era una joven llamada Clara, que le recordaba a sí misma, apasionada, serena y amable. Grace la mentoreó de cerca, enseñándole no solo gestión, sino empatía y paciencia. Le dijo que cada mujer que cruzaba la puerta del refugio traía una historia, y esas historias debían tratarse con cuidado. Clara escuchó con atención y prometió continuar la misión con la misma dedicación. Con los años, cuando Grace envejeció, cedió el liderazgo a Clara, pero siguió visitando los centros a menudo. Empezó a ser conocida como Madre de la Luz, un nombre que honraba su trabajo y el legado de su familia. En su 75º cumpleaños, la fundación organizó una celebración en su honor. El salón se llenó con cientos de personas, mujeres, niños, familias, cuyas vidas habían sido tocadas por su bondad.
Las paredes estaban decoradas con margaritas y pequeñas fotos del pasado. Anna con el bebé Thomas, Margaret en la cocina del refugio, Thomas abriendo la primera sede y la propia Grace junto a los nuevos centros. Cuando subió al escenario, el público se puso en pie y la aclamación resonó como un trueno lleno de amor y gratitud. Ella agradeció a todos y dijo que ese honor pertenecía a quienes eligieron el valor sobre el miedo. Les dijo que lo que empezó con las lágrimas de una madre se había convertido en miles de sonrisas. Esa noche, tras la celebración, volvió sola a casa y se sentó en el porche bajo las estrellas. El jardín relucía con la luz de la luna y el aroma de las flores de limón flotaba en el aire fresco. Cerró los ojos y escuchó el mundo callado. En su mente oyó voces suaves, su abuela tarareando, su padre riendo, su madre cantando una nana, y sonrió en paz. Sabía que estaban orgullosos. Unos años más tarde, cuando Grace falleció pacíficamente mientras dormía, la noticia se extendió por todo el país. La gente encendió velas fuera de los edificios de la fundación y miles se reunieron en la iglesia de San Francisco para honrar su vida. La ceremonia estuvo llena de música, flores y palabras suaves. Clara habló sobre la sabiduría de Grace y cómo su amor había cambiado la vida de tantas personas. En el cementerio, las 3 tumbas se convirtieron en 4. Margaret, Anna, Thomas y ahora Grace descansaban juntas bajo el viejo roble y los limoneros que nunca dejaban de florecer. La fundación siguió creciendo, con su lema grabado en una placa de mármol en la entrada: el valor comienza donde termina el silencio. Cada visitante que entraba leía esas palabras y las llevaba en el corazón. Y aunque las generaciones cambiaron, el mensaje permaneció eterno: que incluso del dolor puede nacer la luz, y que el amor, una vez nacido, nunca muere realmente, solo encuentra nuevas voces que lo mantienen vivo. Pasaron los años, y aunque las estaciones cambiaron, la Fundación Luz de Anna siguió siendo un símbolo constante de compasión y fortaleza. El mundo exterior se volvió más rápido, lleno de tecnología y ruido, pero dentro de esas paredes, la bondad seguía hablando en el mismo tono sereno de décadas atrás. Clara, ahora directora, amplió los programas internacionalmente, abriendo sedes en países vecinos con el mismo emblema de una margarita blanca rodeada de luz solar. La Casa de Santiago, donde todo comenzó, ya no era solo un hogar, se había convertido en un museo de la memoria llamado la Casa de la Esperanza. Grupos escolares, voluntarios y viajeros la visitaban cada semana para conocer la historia de una familia que transformó la tragedia en cambio. El jardín tras la casa se llenaba de visitantes cada primavera. Los 2 limoneros, altos y entrelazados, formaban un arco natural por el que todos pasaban antes de entrar. Bajo su sombra se hallaba un banco de piedra grabado con 4 nombres: Margaret, Anna, Thomas y Grace, rodeados de margaritas talladas. La gente dejaba flores, cartas y pequeñas velas sobre el banco, murmurando oraciones o palabras de gratitud. Algunos habían recibido ayuda de la fundación, otros venían porque la historia los había tocado. Los niños jugaban libres cerca de los árboles, riendo como si la alegría misma echara raíces allí. Dentro de la casa, las habitaciones se mantenían intactas. La pequeña cocina aún conservaba la estufa de barro y la mesa de madera donde Margaret amasaba el pan. El aroma a limón y pan caliente persistía, mantenido por voluntarios que horneaban para los visitantes. En la sala, bajo una vitrina, reposaba la misma caja de madera con la que todo comenzó. El tiempo había desteñido su color, pero no su poder. Las páginas del diario, la ecografía, el pañuelo bordado con margaritas y las cartas de Thomas y Grace permanecían intactas. Los visitantes se detenían en silencio, algunos secándose las lágrimas, comprendiendo que la historia dentro de esa caja no trataba solo de una familia, sino de todas las mujeres que alguna vez lucharon por ser escuchadas. En las paredes colgaban fotografías del recorrido de la fundación: Margaret enseñando a coser, Anna sonriendo en su juventud, Thomas tomando la mano de un niño, Grace plantando margaritas y Clara inaugurando nuevos centros en el extranjero. Juntas contaban una historia no de sufrimiento, sino de renacimiento. Afuera, cerca de la iglesia, se erigió una gran estatua de bronce en honor a las 4 generaciones. Mostraba a una abuela tomando la mano de un niño, una madre detrás de ellos y una joven levantando una margarita hacia el cielo. En la base, una placa decía: del silencio nació el valor, del valor nació la luz. Cada año,
En el Día Internacional de la Mujer, miles se reunían frente a la estatua con margaritas y velas. Clara siempre pronunciaba un discurso recordando que el legado de un solo acto de verdad puede durar más que muchas vidas. Sus palabras eran simples pero poderosas, decía que, sin importar cuán oscuro parezca el mundo, una sola voz llena de amor aún puede cambiarlo todo. La ceremonia siempre terminaba con los niños del refugio soltando globos blancos al cielo, cada uno con un mensaje escrito por mujeres que habían encontrado sanación. El cielo se llenaba de puntos blancos que subían reflejando el sol dorado, y en esos momentos todo el público guardaba silencio, unido por una sola emoción, esperanza. Con los años, la fundación empezó a grabar y publicar los testimonios personales de las mujeres que había ayudado. Esas historias se recopilaron en un libro titulado Luz más allá del silencio. El primer capítulo estaba dedicado a la familia Rivers, comenzando con el descubrimiento de Margaret en la iglesia, seguido por la historia de Anna, la lucha de Thomas por justicia y el liderazgo de Grace. El libro se leyó en escuelas y universidades, usado como ejemplo de cómo la compasión puede transformar una sociedad. Inspiró nuevas leyes de protección y aumentó la conciencia sobre la violencia doméstica. La fundación también lanzó becas con el nombre de Grace, apoyando a jóvenes que estudiaban trabajo social y psicología. Algunos de esos estudiantes regresaron luego como mentores, continuando el mismo círculo de cuidado iniciado décadas atrás. Clara envejeció también, con el cabello plateado, pero el corazón aún lleno del calor que Grace le había transmitido. Solía decir que el espíritu de las 4 fundadoras aún caminaba por el jardín cada tarde, susurrando a los limoneros que habían sido testigos de todo. Al caer el sol, los árboles proyectaban sombras largas y la luz dorada envolvía el aire. Los voluntarios decían que en ese momento se sentía la paz asentarse, como si la tierra misma recordara su bondad. Un día, una joven periodista llegó para entrevistar a Clara para un documental sobre la historia de la fundación. Le preguntó cuál creía que era el verdadero secreto de su éxito duradero. Clara sonrió con dulzura y dijo, porque nunca se trató de fama ni de dinero. Empezó con amor, y el amor no desaparece. Solo encuentra nuevas personas para llevarlo. Caminó con la periodista hasta el jardín y se detuvo bajo el arco de los limoneros. La brisa movía suavemente las hojas y la luz brillaba como pequeñas llamas. Clara miró hacia arriba y añadió, esta casa una vez estuvo llena de dolor, pero mira ahora, está llena de risas. Así es como se ve la sanación. La periodista guardó silencio, grabando el sonido del viento entre las ramas. Más tarde, cuando el documental se emitió, personas de todo el mundo vieron la imagen de los limoneros y escucharon las palabras de Clara. Llegaron mensajes de todos los continentes, mujeres, hombres y niños agradeciendo a la fundación por recordarles que incluso después del dolor, la vida puede florecer otra vez. Décadas después, cuando Clara ya no estaba y nuevos directores asumieron, la tradición continuó. Cada primavera, la gente seguía reuniéndose bajo los limoneros, llevando margaritas y encendiendo velas. Los niños seguían jugando en el jardín. La casa permanecía brillante y viva, un lugar donde la bondad se sembraba una y otra vez. Y en las noches tranquilas, cuando la luz de la luna caía sobre el banco bajo los árboles, los lugareños juraban ver 4 siluetas sentadas juntas, una madre, una hija, un hijo y una nieta, brillando suavemente bajo la luz plateada, cuidando el lugar que albergaba sus corazones por siempre. El viento soplaba entre las hojas, llevando el leve aroma de flores de limón por las calles de Santiago, como si susurrara la misma verdad con la que todo comenzó, que el amor nunca muere, solo echa raíces, y de esas raíces nace nueva luz. Décadas después, el sol seguía saliendo cada mañana sobre Santiago, derramando su luz dorada sobre las calles tranquilas y tocando la vieja casa que alguna vez fue de Margaret. Los limoneros detrás seguían más fuertes que nunca, sus ramas entrelazadas tan firmemente que parecían un solo alma viva. Sus flores llenaban el aire con un aroma que hablaba de memoria y paz. La Fundación Luz de Anna había llegado ya a generaciones que no recordaban los rostros de las mujeres que la iniciaron, pero sus nombres seguían escritos en cada rincón, en los murales de margaritas, en los libros de los voluntarios jóvenes y en los susurros de gratitud de las familias que hallaban refugio allí. Los niños que antes llegaron asustados ahora corrían por los jardines riendo, prueba de que el amor había vencido a la crueldad. Dentro del museo,
La caja de madera seguía bajo su vitrina, y los visitantes siempre se detenían ante ella, con la cabeza inclinada en silencio. Algunos lloraban, otros sonreían, comprendiendo sin palabras que contenía el corazón de una familia que convirtió el dolor en luz. Cada primavera, en el aniversario de la fundación, una campana sonaba en el patio y personas de toda la ciudad se reunían bajo los limoneros. Llevaban margaritas y velas, colocándolas sobre el banco de piedra grabado con los nombres de Margaret, Anna, Thomas y Grace. Los sucesores de Clara dirigían la ceremonia, contando a las nuevas generaciones cómo todo comenzó con el amor de una madre, el silencio de una hija, el valor de una abuela y la decisión de una familia de no apartar la mirada de la verdad. La multitud escuchaba, y por unos instantes toda la ciudad parecía respirar al unísono. El viento se movía suavemente entre las ramas, esparciendo pétalos de limón que brillaban como diminutos fragmentos de sol. Entre la gente había mujeres jóvenes con sus hijos, hombres con lágrimas en los ojos y ancianos que habían vivido lo suficiente para ver el cambio florecer. No era solo un recuerdo, era una celebración de la vida renacida del dolor. Al caer la tarde, las campanas de la iglesia de San Francisco resonaron a lo lejos, profundas y serenas, extendiéndose por las calles como una bendición. Las velas titilaban bajo los árboles, sus llamas temblorosas pero siempre encendidas. En esa luz dorada del anochecer, parecía que las cuatro almas que lo comenzaron todo estaban presentes: la fuerza serena de Margaret, la gracia silenciosa de Anna, el corazón firme de Thomas y el espíritu radiante de Grace. Su amor, antes transmitido en susurros y lágrimas, se había convertido en la voz de miles. La casa del dolor se había transformado en la casa de la esperanza. La historia que empezó con un niño levantando el vestido de su madre en un momento de inocente verdad terminaba allí, en paz, donde ya no existía el miedo, solo la luz. Y mientras la noche se profundizaba, una brisa suave pasó entre los limoneros, llevando su aroma por la ciudad como una promesa de que la bondad nunca desaparecería. En esa quietud, el mundo pareció comprender la lección que dejó la familia Rivers, que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede echar raíces tan profundas que ni el tiempo puede arrancarlas, y de esas raíces, la luz de la esperanza florecerá para siempre.